Buenas noches, profesor. A continuación presentaré parte de mi proyecto de tesis denominada CRET, una propuesta metodológica para incorporación de áreas de riesgo concatenado en los instrumentos de planificación territorial para la localidad de San Sebastián, municipio de Cartagena, región de Valparaíso, Chile, durante el año 2022, presentado por quien les habla, Simón Insunz. A modo de introducción, es importante señalar que CRET alude a las siglas en inglés de riesgo concatenado, sismo, tsunami. ¿Y cuál es la problemática y justificación de esta propuesta metodológica? En primer lugar, es importante señalar que debido a sus características geológicas, geográficas y climáticas, Chile es un país altamente expuesto a amenazas naturales, algunas de las cuales tienen carácter complejo y producen algunas amenazas relacionadas o concatenadas, tal como es el caso de sismos submarinos que producen tsunamis debido a la localización geográfica de la costa frente a una zona de subducción cortical. En este sentido, tras el desastre del 27 de febrero de 2010 en la zona centro-sur de Chile, se establece la necesidad de estudiar riesgo concatenado sismo-tsunami debido a la magnitud de los impactos de ambas amenazas cuando actúan en conjunto. Sin embargo, en Chile ocurre una problemática en relación a los estudios de ambos tipos de riesgos y amenazas. En primer lugar, porque estos se suelen estudiar por separado y de igual manera aluden a una dimensión específica de vulnerabilidad. En este sentido, los estudios de riesgo sísmico se enfocan en vulnerabilidad física, mientras que los estudios de riesgo de tsunami se enfocan en dimensión social de la vulnerabilidad. En conclusión, ambos tipos de amenazas no se estudian como interrelacionadas, por lo cual actualmente en Chile no hay metodologías para estudiar riesgo concatenado sismo-tsunami. De igual manera, tras el 27F, se establece la necesidad de incorporar el riesgo concatenado a los instrumentos de planificación territorial. Y en este sentido, sucede que actualmente las áreas de riesgo de los instrumentos de planificación territorial aluden básicamente a zonificaciones de amenazas, es decir, no se incorpora vulnerabilidad. Y de igual manera no existen metodologías estandarizadas para evaluar riesgos dentro de estos instrumentos de planificación territorial. En este sentido, CRET aparece una oportunidad de aplicación para integrar riesgo como tal a estos instrumentos territoriales, asimismo también considerando el carácter complejo de las amenazas, tal como es el caso de sismos que originan tsunamis. Dentro de los enfoques y fundamentos metodológicos de CRET, es importante señalar que este considera el relato de desastre por amenaza en cascada. En este sentido, lo que se busca establecer es cómo las áreas afectadas inicialmente por un sismo pueden profundizar su impacto debido a la ocurrencia de un posterior tsunami. Todo esto obviamente en contexto de zona costera. De igual manera, CRET aspira a ser una metodología fundamentalmente cuantitativa debido a que se establecerán niveles de riesgo, así como también niveles de amenaza y vulnerabilidad. De igual manera, CRET es una metodología proyectiva, pues se estima que la zona de estudio será en el futuro afectada por una amenaza de sismo-tsunami debido a sus antecedentes históricos, así como también por su localización geográfica frente a una zona de subducción cortical. Y de igual manera es una metodología predictiva, pues básicamente se van a predecir áreas que serán en mayor medida afectadas ante un evento de este tipo en el futuro, como insumo al establecimiento de áreas de riesgo en los instrumentos de planificación territorial. Dentro de las condiciones y requerimientos de aplicación de CRET, es importante señalar que este está especificado para localidades o municipios con hasta 5.000 habitantes bajo la cota 30, en el cual los habitantes conocen las amenazas, así como también el instrumento de planificación territorial del área en cuestión no posee áreas de riesgo. Bueno, es importante señalar que las áreas de riesgo de los instrumentos de planificación territorial aluden a áreas afectadas por amenazas naturales, en el cual se deben establecer disposiciones urbanísticas y medidas de mitigación para evitar impactos frente a estas amenazas. De igual manera, es importante señalar que dentro de los requerimientos de operación de CRET, en primer lugar, es contar con información recabada más actualizada a 2022 en cuanto a datos censales, la base del Servicio de Impuesto Interno,
para caracterizar materialidad de propiedades. De igual manera es importante contar con modelaciones de tsunami, datos geológicos para caracterizar la amenaza sísmica, y de igual manera también es deseable la aplicación de encuestas, fundamentalmente para caracterizar la vulnerabilidad social. Y dentro de las consideraciones es importante señalar que si bien CRED trabaja con la población permanente en el área, es importante mencionar que la población flotante podría magnificar los impactos, que es un elemento que se tiene que tener en consideración para futuras aplicaciones o propuestas metodológicas de riesgo concatenado. Y de igual manera, CRED, en caso de ser válida para el área de estudio, espera ser un modelo para evaluar riesgo y como también insumo a los instrumentos de planificación territorial de zonas costeras. Dentro del contexto situacional del área de estudio, es importante señalar que San Sebastián es una localidad ubicada en el municipio de Cartagena, provincia de San Antonio, región de Valparaíso, Chile, que cuenta actualmente con 2.792 personas según el último censo. ¿Qué es lo que tenemos que destacar acá? En primer lugar, la amenaza sismo-tsunamigénica presente en la zona, con eventos desde 1575, en donde se destaca lo que ocurrió en 1730, que fue un evento sísmico con magnitudes en torno a 9 magnitud del momento y alturas de ola de tsunami de hasta 8 metros. ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que destacar también acá? Es el escenario de riesgo de desastre que toma relevancia debido en primer lugar a la amenaza de tsunami y de sismo, pero también por la urbanización de áreas expuestas, en el cual 1980 personas habitan bajo la cota 30, lo que representa un 71% de las personas de la localidad. De igual manera, es importante señalar la antropización de ecosistemas de dunas humedales, la presencia de asentamientos irregulares o tomas y la alta vulnerabilidad social que se presenta en el área. También hay que destacar que se han identificado algunas medidas en la localidad para la reducción del riesgo de desastre. En primer lugar, el desarrollo de charlas, planos de evacuación, mapeos, estudios sobre amenazas y riesgo de tsunami, y de igual manera petitorios de las juntas de vecinos y otras organizaciones sociales para incorporar áreas de riesgo dentro de los instrumentos de planificación territorial comunales. Y que lo que también tenemos que acá resaltar es que se identifican falencias estructurales en el área. En primer lugar, la no incorporación de áreas de riesgo dentro del plan regulador comunal, así como también los estudios sobre riesgo de tsunami que subestiman impacto, pues tal como se mencionó anteriormente, no se considera que previo a esto también ocurra un sismo o tampoco se toman en consideración elementos de vulnerabilidad física. ¿Cuál es la hipótesis de la investigación? Es que CRED permitiría identificar y evaluar áreas expuestas a riesgo concatenado sismo-tsunami para la localidad de San Sebastián, y además es factible incorporar estos resultados a instrumentos de planificación territorial, tales como los planos reguladores comunales. El objetivo general de investigación es aplicar la metodología CRED y evaluar su pertinencia para las zonificaciones de áreas de riesgo en los IPT de San Sebastián durante el año 2022. En torno a los objetivos específicos, en primer lugar está construir la metodología CRED a partir de información disponible en bases de datos públicas y aplicación de encuestas con el fin de evaluar riesgo concatenado sismo-tsunami. En segundo lugar está evaluar la pertinencia de aplicación de la metodología CRED en la localidad de San Sebastián para establecer su validez. Y finalmente está identificar la oportunidad de aplicación de metodologías cuantitativas en la gestión territorial de municipios costeros susceptibles ante la amenaza sismo-tsunami. En relación al estado del arte sobre riesgos naturales y planificación territorial, que son las dos temáticas base de la metodología CRED, en primer lugar es importante destacar los enfoques en torno a riesgo natural y cómo la planificación territorial se inserta en cada uno de estos. En primer lugar tenemos el primer enfoque que da énfasis en la amenaza natural y básicamente también se preocupa de caracterizar la amenaza, de establecer zonificaciones y otro tipo también de características. De esta manera, en los últimos años destacan estudios como el de Maringue y Murotani sobre caracterización de amenaza sísmica y de tsunami,
¿Y cómo también se inserta la planificación territorial dentro de este enfoque? Bueno, lo que se logró también identificar es que los actuales áreas de riesgo de los planes reguladores comunales en Chile utilizan este enfoque porque tal como se mencionó, las áreas de riesgo corresponden fundamentalmente a zonificaciones de amenazas naturales. Posteriormente también se dio paso a lo que es el enfoque fisicalista del riesgo, donde se le da énfasis al daño físico y también costos económicos frente a las amenazas naturales. En este sentido también destacan los estudios de Derek Chan 2020 y la CENE y otros en 2021, donde se estudia el impacto de sismos y tsunamis a infraestructura costera. ¿Y cómo se inserta la planificación territorial dentro de este enfoque? Bueno, para ejemplificar, se destaca el caso de la norma chilena 433 sobre diseño sísmico en edificios, que tiene por objetivo, obviamente, mitigar los daños de las edificaciones ante la amenaza sísmica. En tercer lugar, también se dio pase al enfoque estructuralista, que releva el papel de la vulnerabilidad social dentro del riesgo natural y establece básicamente que son estas características sociales las que determinan los niveles de riesgo frente a las amenazas naturales. Y en este sentido destacan los estudios de Mengal y otros, y Martínez y otros en 2020, donde se establece la vulnerabilidad social frente a la amenaza sísmica y de tsunami respectivamente. ¿Y cómo se inserta la planificación territorial dentro de este enfoque? Bueno, lo que se logró identificar fue la Estrategia Territorial Europea de 1999, donde se establecen mapas de riesgo a partir de evaluación de la amenaza y la vulnerabilidad social, y con esto también se generaron cartografías que sirven como insumo a la hora de establecer intervenciones territoriales dentro de los países miembros de esta estrategia. Y finalmente también los enfoques más novedosos sobre estudio de riesgo natural aluden al estudio de multiamenaza, es decir, a la consideración de más de una amenaza natural que afecta un área en particular. Y en este sentido destacan estudios como los de Durlevich en 2021 y Nofal y otros también en 2021. ¿Y cómo se inserta también la planificación territorial dentro de este enfoque? Bueno, tras el desastre de Japón en 2011, actualmente los instrumentos de planificación territorial de esa nación están buscando mecanismos y criterios para incorporar la amenaza sísmica y de tsunami dentro de las disposiciones urbanísticas y medidas de mitigación de las áreas que están expuestas ante la amenaza, ante ambas amenazas. De igual manera, se realizó un análisis bibliométrico a partir de los conceptos claves tras la metodología CRED, y esto fue específico a artículos desde 2015 en bases de datos de Scopus y WOS, donde se utilizaron 4 palabras claves, entre ellas riesgo sísmico, riesgo de tsunami, riesgo en cascada y planificación urbana, las cuales se buscaron en conjunto, y arrojó a partir de esto un resultado de 94 artículos en Scopus y 119 en WOS. A partir de estos criterios se realizó un análisis bibliométrico de keywords o palabras claves, donde, por ejemplo, dentro de Scopus destacan algunos conceptos como evaluación del riesgo, amenaza, terremoto, tsunami, vulnerabilidad, cambio climático, planificación urbana, entre otros. Y por el lado de WOS destacan conceptos como sismo, vulnerabilidad, desastre en cascada, riesgo concatenado, modelo, SIG también tenemos por ahí, tsunami, multihazard, entre otros. De igual manera se realizó un análisis bibliométrico de coautores a partir de los artículos encontrados, y por ejemplo en Scopus destacan autores como Morris, Cienfuegos, Martínez, Guerrero, Vicuña, por acá también tenemos a Cruzat, a Barría, entre otros. Y por el lado de WOS destacan autores como Wilson, Hooks, Supasri, Yasuda, Mori, así como también Goda, que al igual que los autores de WOS, constituyen algunos de los autores bases del marco teórico y conceptual. Ya entrando de lleno en lo que es el marco teórico de investigación, es importante señalar que CRED se establece al interior del paradigma y las teorías neopositivistas,
que según Capel corresponden a planteamientos reduccionistas para explicar la realidad, y en el cual también estos planteamientos se apoyan en la elaboración de métodos y modelos matemáticos y estadísticos que utilizan para ello lo que es el análisis sistémico y el uso de sistemas de información geográfica, en el cual, por ejemplo, procesos y fenómenos como el riesgo concatenado se pueden estudiar en conjunto a partir de la superposición de capas, tanto de amenaza como de vulnerabilidad, dentro de este modelado cartográfico que es el SIC. Y por otro lado también tenemos las teorías constructivistas, que según Lindon en 2007 señala que la realidad es una construcción social, según los planteamientos de este paradigma. ¿Y cómo podemos nosotros ver esto reflejado en los riesgos? En primer lugar, que el riesgo no es un ente material objetivo, es decir, no es algo que existe, sino que finalmente son las personas las que le otorgan un significado a los riesgos. Es decir, las interpretaciones o el significado que los individuos le dan al riesgo o a esta probabilidad de daño a futuro depende, entre otros, de algunos criterios racionales, culturales, epistemiológicos, entre otros, que se adaptan a algunas categorías como la profesión, la clase social, el género, la etnia, entre otros, y en el cual, por ejemplo, es básicamente esto lo que determina la diferencia que las ciencias ingenieriles se enfoquen en el daño físico en torno a riesgo, mientras que las ciencias sociales también se enfoquen en aspectos sociales dentro de este proceso. Y de igual manera, esto también conlleva a que habiendo personas expuestas a una amenaza natural, por ejemplo, las personas bajo la cota 30, no todos consideren que hay un riesgo latente. Es decir, finalmente las personas le otorgan un significado al riesgo. Y por otro lado, también se establece que hay una construcción social del riesgo, según García, porque finalmente es la vulnerabilidad y la exposición de comunidades e infraestructura lo que conlleva a que las amenazas finalmente se puedan convertir en estas contingencias desastrosas que menciona García el 2005. Es decir, CRET integra el paradigma neopositivista, así como también algunas teorías constructivistas, donde, se me olvidó mencionar anteriormente, lo que valora el constructivismo es la subjetividad, las opiniones de las personas, las emociones. Y también existe una relación entre estos paradigmas constructivistas. Básicamente, hay una relación entre este paradigma con el neopositivismo, porque muchas veces para medir el conocimiento o las subjetividades de las personas frente a procesos como los riesgos, se utilizan herramientas como las encuestas para cuantificar estas opiniones o emociones. Es decir, también existe una relación entre ambos paradigmas. Dentro del marco conceptual, en primer lugar es importante destacar el concepto de riesgo concatenado, que tiene su impulso tras el desastre de Japón el 2011, producto de este terremoto y tsunami en la zona de Tohoku, en donde debido a los impactos sociales, políticos y económicos, motiva a considerar el estudio de ambas amenazas de manera integrada, reconociendo de paso la falencia de estudios de estas amenazas en específico debido a que subestiman los impactos, que fue también lo que mencionamos al comienzo de la presentación. ¿Y cuál es la oportunidad de aplicación del riesgo concatenado? Bueno, en primer lugar se menciona que la oportunidad de estudio de riesgo concatenado parte en los actuales de enfoque de multiamenaza, que es lo que vimos anteriormente en el estado del arte, que tal como se señaló, alude fundamentalmente al estudio de dos o más amenazas naturales dentro de una región en particular, las cuales, debido a sus características complejas, pueden estar o no relacionadas. De esta manera, en torno a las amenazas relacionadas, también se habla de lo que son las amenazas en cascadas o concatenadas, según Susan Cater el año 2018, que alude fundamentalmente a amenazas que están relacionadas a amenazas primarias o que ya ocurrieron. Y tal como se mencionó anteriormente, se puede ejemplificar con el caso de sismos submarinos que producen tsunamis como amenaza en cascada.
Y de igual manera, a partir de lo que es la multiamenaza y las amenazas concatenadas o en cascada, es importante también señalar que estas tienen interacción con comunidades e infraestructura expuesta, que es lo que finalmente da paso al riesgo concatenado, es decir, la probabilidad de daños y pérdidas sociales, ambientales y económicas producto a la ocurrencia de una amenaza primaria, que en este caso es sismo, así como también algunas amenazas secundarias o derivadas de esta amenaza principal, que en este caso serían los tsunamis. De igual manera es importante señalar algunos aportes desde metodologías de riesgo sísmico para evaluar el riesgo concatenado sismo-tsunami. De esta manera, gran parte de los estudios de riesgo sísmico integran lo que es la evaluación de la amenaza y la vulnerabilidad física. Y de esta manera existen algunos criterios para evaluar la amenaza sísmica y en este caso CRED se hace uso del parámetro de S30, que alude fundamentalmente a la velocidad promedio de las ondas sísmicas de S o ondas sísmicas de corte dentro de los primeros 30 metros de suelo, que es para caracterizar la respuesta del suelo ante las ondas sísmicas. Y de esta manera, suelos con mayor BS30 tienen menor posibilidad de amplificación sísmica, mientras que suelos con menor BS30 tienen mayor posibilidad de amplificación sísmica, tal como ocurre fundamentalmente con suelos arenosos o que tienen gran porcentaje de agua. De igual manera, y por otro lado, es importante señalar el concepto de vulnerabilidad física, que alude fundamentalmente a la probabilidad de daño de la infraestructura y las edificaciones, lo cual depende, entre otros, de la materialidad de estas. Así, por ejemplo, Mora señala que el material más vulnerable a las amenazas, tanto sísmicas como de tsunami, alude a la adobe. Posteriormente también se encuentra la mampostería o albañilería, le sigue la madera, el concreto y el material menos vulnerable ante estas amenazas es el acero. En relación al riesgo de tsunami, se establece que gran parte de las metodologías de evaluación de este riesgo integra la amenaza y la vulnerabilidad social. ¿Y qué es lo que nosotros destacamos de el aporte del riesgo de tsunami para la evaluación de riesgo concatenado sismo-tsunami? En primer lugar, el concepto de modelo determinista que alude fundamentalmente a un criterio de modelación de amenaza de tsunami que establece que el comportamiento futuro de estas amenazas es similar a lo que ocurrió en el pasado. En tal motivo, por ejemplo, se establece que 1730, al ser el peor escenario en el pasado, de igual manera sería un escenario similar en el futuro, dentro de este contexto de peor escenario. Y a partir también de estas modelaciones se establecen algunos parámetros hidrodinámicos, como la altura de ola, que sirve para cuantificar también el nivel de amenaza natural. Y por otro lado también tenemos el concepto de vulnerabilidad social, que alude a la susceptibilidad de las personas al daño, lo que depende, entre otros, de características socioeconómicas, demográficas y culturales, lo cual además está condicionado por algunos procesos políticos, económicos o culturales, según establece Sandoval. Y actualmente también hay dos metodologías para evaluar la vulnerabilidad social dentro del riesgo de tsunami. En primer lugar está la metodología SOBI de Susan Cater el año 2003, que alude a un análisis de componentes principales, de datos estadísticos públicos como el censo, y por otro lado también está el análisis multicriterio, que establece juicios comparativos, le da valor a algunos criterios, donde por ejemplo un indicador puede significar nivel alto, nivel medio o nivel bajo en torno a las amenazas, que tal como veremos posteriormente es el enfoque finalmente que utilizaremos dentro de la evaluación de vulnerabilidad. Y por otro lado también en torno a la oportunidad de aplicación del riesgo concatenado o de metodologías de riesgo concatenado dentro de los instrumentos de planificación territorial. En primer lugar está el concepto de gestión prospectiva del riesgo, el cual es definido entre otros como el desarrollo y la ejecución de planes o inversiones para reducir el riesgo futuro, dentro del cual se involucra el ámbito de la planificación territorial.
En este sentido, con miras a reducir el riesgo futuro y también para evitar algunos escenarios o efectos secundarios, por ejemplo, de reconstrucciones o de relocalizaciones tras un desastre, se establece que se debe realizar una planificación territorial con enfoque de adaptabilidad, es decir, que fomente la resiliencia de los elementos del medio construido, ambientales y sociales de una zona para, como dije anteriormente, reducir el riesgo futuro y evitar de igual manera algunos efectos secundarios de procesos como los reconstructivos tras un desastre. Y de esta manera, algunos de los criterios de adaptabilidad alude fundamentalmente a restricciones de usos de suelo, así como también normativas y disposiciones en torno a materiales de construcción, los cuales finalmente tendrían por objetivo mitigar o evitar los desastres de eventos futuros, tal como sería un peor escenario como el de 1730. Y a partir de esto, tal como comenté anteriormente, se establece la necesidad de incorporar metodologías que integren riesgo concatenado a los instrumentos de planificación territorial para evitar desastres como el de Japón en 2011 o Chile 2010. Dentro de la metodología de evaluación, en primer lugar, dentro del objetivo 1 está construir la metodología CRED. Para ello se van a definir componentes de riesgo concatenados para establecer variables e indicadores desde bases de datos públicos, así como también la aplicación de encuestas. En segundo lugar, también está establecer métodos cuantitativos para obtener resultados y análisis. Y es importante también mencionar que a partir del método CRED se esperan construir cartografías que representen cada uno de los procesos. Dentro del objetivo 2 está aplicar CRED en San Sebastián para establecer su validez, y para ello se van a capturar variables desde bases de datos públicas y la aplicación de encuestas según los criterios establecidos en el paso 1. En segundo lugar, también está modelar un evento sismo-tsunami en un peor escenario, considerando 1730 de acuerdo al esquema realizado con CRED. Y finalmente también está definir criterios para establecer la validez de CRED, por lo cual se podría aplicar a otras localidades costeras chilenas. Y el objetivo 3 alude fundamentalmente a la oportunidad de aplicación de CRED en los instrumentos de planificación territorial, para lo cual se van a generar lineamientos para incorporar CRED en los instrumentos de planificación territorial, de acuerdo al marco territorial institucional legal vigente, y finalmente también se van a definir comunas costeras donde se puede aplicar CRED como insumo a los instrumentos de planificación territorial. Dado que CRED establecerá cómo las áreas afectadas inicialmente por el sismo pueden profundizar su impacto debido al arribo del tsunami, finalmente se integrará riesgo sísmico con la amenaza de tsunami. Una vez también establecida la metodología, voy a mencionar algunas variables e indicadores en torno a riesgo sísmico. En este caso, por ejemplo, tenemos algunas variables relativas a la susceptibilidad sísmica, donde se establece el tipo de suelo como variable, mientras que el indicador es el BS30, que lo vimos anteriormente en el marco teórico. Y en relación a lo que es la materialidad, vamos nosotros a caracterizar las distintas materialidades predominantes por manzana, y el indicador para establecer esto corresponde a los metros cuadrados de cada una de estas. Y finalmente vamos también a establecer algunos variables e indicadores de vulnerabilidad social, y en este caso, por ejemplo, se hará uso de 20 variables, donde destaca, por ejemplo, dentro de la dimensión socioeconómica, los ingresos, la actividad económica. En torno a la educación educativa se destaca el conocimiento, en torno a la amenaza sismo-tsunami. Dentro de la dimensión organizacional se destaca la participación en organizaciones sociales. En la dimensión gubernamental se destaca también el conocimiento de la población en torno al plan regulador comunal, mientras que en la dimensión cultural se destaca, por ejemplo, la variable disposición a cambiarse de vivienda frente al riesgo. Cada una de estas variables posee indicadores que lo vamos a ver con detalle dentro de la parte 2 de nuestra tesis, que ya correspondería a los resultados y la construcción del método, y cada una de estas variables también posee una fuente respectiva. Y tal como comenté anteriormente, algunas variables van a derivar del censo, mientras que otras van a derivar de la aplicación de una encuesta. Y finalmente, en torno a variables e indicadores de la amenaza de tsunami, la variable corresponde a la profundidad de inundación, mientras que el indicador son los metros de profundidad de inundación.
eso sería un poco el resumen de mi proyecto de tesis y muchas gracias. Voy a quedar atento a cualquier cosa.